entonces vamos a hablar de muerte súbita cardíaca, obviamente en población pediátrica o en adultos jóvenes. Bueno, ¿qué pasó que esto no quiere? Ok, entonces no tengo conflictos de intereses que declarar. La definición de muerte súbita cardíaca es la muerte por presentación natural, aguda, por causa cardíaca. Generalmente el paciente fallece en menos de una hora, en la hora que sigue al inicio de los síntomas, en un sujeto que tenía apariencia de estar sano. Este no es un problema muy frecuente, pero es una cosa dramática. Ustedes ven en las noticias cuando algún deportista muere, causa gran consternación y afecta pues a las familias y a la escuela en donde estaba, al entrenador, causa mucho estrés. En los pacientes pediátricos, la mayoría de los casos de muerte súbita son por arritmia ventricular de diferentes etiologías. En cuanto a las estadísticas, es difícil porque es difícil medir bien el denominador y el numerador también por lo de los sistemas de registro de muertes. En Estados Unidos se estima que más o menos 500 a 1000 casos ocurren al año. La frecuencia oscila entre 1 por cada 20.000 a 1 en 300.000 pacientes o sujetos, y esta diferencia otra vez es por los problemas que se tienen para medir las poblaciones de manera fidedigna. Se estima que más o menos el 10% de las muertes son causadas por muerte súbita cardíaca. La mayoría ocurre durante el ejercicio y esto va a hacer que estrechemos la población para estudiar a los pacientes que van a estar haciendo ejercicio, participando en competencias atléticas. La incidencia más o menos es de 1 a 5 por cada 100.000 atletas al año. La mayoría ocurren en escuela secundaria y en universidad, que es cuando el nivel de intensidad y competición se incrementa. 1/3 de los casos ocurren durante competición y 2/3 en entrenamiento. Entonces uno piensa que para la práctica está bien, pero ahí también ocurren los casos. Y ocurre más en deporte competitivo que en recreacional. Este es un estudio que se publicó en este año, está fresco, en abril del 2011 en el Circulation, en el cual lograron tener una población cautiva por 5 años. Eran los atletas que pertenecen a la Asociación Atlética Nacional de Universidades en Estados Unidos. Siguieron 400.000 atletas por 5 años, lo que les dio 2 millones de atletas año. En esos 5 años hubo 45 muertes cardíacas. 27 de esas fueron durante ejercicio. La incidencia en este grupo entonces fue de una muerte por cada 43.000 sujetos año. En cuanto a factores de riesgo que ellos encontraron, los hombres más que las mujeres, como siempre, 1 en 33.000 y las mujeres 1 en 76.000. Raza negra fue una incidencia casi 3 veces más alta que en pacientes o en sujetos de raza blanca. Y en cuanto a deportes, los deportes más que tuvieron más riesgo fue básquetbol, natación, lacrosse, fútbol americano y cross country, atletismo de larga distancia. En los grupos de básquetbol los diferenciaron de acuerdo a la intensidad, y en el grupo élite la incidencia fue de 1 en 3.000. Los números se van haciendo más impresionantes. En cuanto a las causas de muerte súbita, tenemos arritmias de diferentes etiologías, como decía, las chanelopatías, pacientes con Wolff Parkinson White, inflamación miocárdica, cardiomiopatía, isquemia miocárdica, trauma, y el grupo de anomalías estructurales que se circunscribe especialmente a la disección y a la ruptura de la aorta. En cuanto a las chanelopatías, tenemos lo más importante, obviamente, es el síndrome del QT prolongado, que sabe que hay varios subtipos. En general, en todos los subtipos, el ejercicio es un factor de riesgo para muerte súbita, pero es más notorio en el tipo 1. Y esos subtipos ya se pueden diferenciar en base a análisis genético. Tenemos la taquicardia polimórfica ventricular inducida por catecolaminas, que es una entidad de personas jóvenes, niños o adultos jóvenes, que causa muerte súbita generalmente en menores de 40 años, y es una cosa hereditaria también, en el cual las catecolaminas que uno produce durante el ejercicio, o a veces otros estímulos que aumentan las catecolaminas, inducen taquicardia ventricular y muerte. El otro problema eléctrico que se habla es el síndrome de Brugada, que cada vez se encuentra más, los números de incidencia aumentan. Nosotros no lo vemos tan frecuentemente, pero siempre hay que pensar en él. Es un problema en el cual hay alteraciones en la repolarización, algo parecido al síndrome del QT prolongado, y se detecta por cambios en el electrocardiograma, sobre todo en las precordiales derechas, elevación del ST. Pacientes con Wolff Parkinson White están a riesgo de muerte súbita, aunque no es muy alto, se estima que el riesgo es más o menos de un poco menos de 1 por cada 1000 pacientes, pues es un riesgo real. Y la causa de muerte es porque algunos pacientes con WPW tienen una vía accesoria que es capaz de conducir muy rápido.
De modo que si por alguna razón el paciente hace un flutter atrial o una fibrilación atrial con unas frecuencias atriales de 300 o 400 o 500, va a ser capaz de conducir por esa vía accesoria y la frecuencia ventricular va a ser eso, 300 o 400, lo cual es inefectivo, causa colapso vascular y muerte. Este es un ejemplo electrocardiográfico de un paciente con síndrome del QT prolongado. En este caso específicamente medía más de 500 milisegundos. Ustedes saben que la definición es en general más de 450 milisegundos, el QT corregido. Y cuando es más de 500 milisegundos, pues aumenta mucho el riesgo. Este es un caso de un paciente de nosotros que tenía la taquicardia polimórfica ventricular catecalominérgica. Este paciente estaba usando un dispositivo implantado y esto fue lo que pasó en un episodio de 5 que el paciente tuvo. Ahí se ve la taquicardia ventricular que va cambiando la morfología, va cambiando el eje eléctrico. Este es un caso de Wolff Parkinson White, en el cual, como recordamos, la distancia del P a la onda al QRS está corta y hay una onda delta que significa la preexcitación por la vía accesoria. Otras causas, inflamación, miocarditis. Muchas veces pacientes mueren súbitamente, no tenían ningún síntoma cardíaco, se hace la autopsia, lo que tienen es infiltrado linfocítico en el miocardio, tenían una miocarditis asintomática que se manifestó como arritmia fatal. Cardiomiopatías, la más importante es la hipertrófica, menos frecuente la dilatada o restrictiva o la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es infiltración grasa generalmente o más frecuentemente del ventrículo derecho y predispone a arritmias. Isquemia, se presenta isquemia en personas jóvenes asociada a anomalías coronarias congénitas. Las más importantes son el origen anómalo de la coronaria que está saliendo del lado contrario al que le corresponde, ya sea la izquierda o la derecha, y eso hace que la coronaria tenga que pasar entre la aorta y la arteria pulmonar. Y durante ejercicio, por el aumento del gasto cardíaco, las arterias se engordan, digamos, y comprimen la coronaria que está pasando en el medio, puede causar isquemia y muerte súbita. Pacientes que han tenido enfermedad de Kawasaki, que tienen problemas coronarios residuales, ya sea estenosis o aneurismas, y pueden presentar isquemia cardíaca. Espasmo coronario en pacientes o adolescentes que usan drogas, que pueden causar espasmo de las coronarias. Enfermedad coronaria prematura por arteriosclerosis. Estenosis aórtica es una causa importante. Cuando hay una estenosis aórtica severa, se produce un imbalance entre el aporte de oxígeno al miocardio y el consumo o la necesidad de oxígeno del miocardio, y eso genera isquemia. En cuanto al trauma, causas de trauma que producen arritmia, está el commotio cordis, la conmoción cardíaca. Es una cosa que es relativamente frecuente. En Estados Unidos hay mucho énfasis en que los niños hagan ejercicio, desde pequeñitos están jugando béisbol y hockey, y esos son de los deportes más asociados a este problema. Consiste en el desencadenamiento, la inducción de una arritmia fatal, fibrilación ventricular por un impacto, generalmente de una bola de béisbol o un aparatito con los que juegan hockey. Puede ser un impacto leve relativamente, pero como la reja costal de los niños es más flexible, parece que eso permite que se transmita más la fuerza cinética que llevaba el proyectil. Eso incrementa la presión intracardíaca, la intratorácica, altera las membranas celulares en la despolarización, y si el golpe ocurre en un momento clave, que es en el comienzo de la onda T, esto lo han analizado en laboratorio, si el golpe ocurre en ese momento es cuando se desencadena la arritmia ventricular, el jugador se colapsa y desgraciadamente la mayoría de los casos son irrecuperables, difíciles de resucitar. Causas menos frecuentes de arritmia, catecolaminas elevadas por feocromocitoma, pacientes que tienen taquicardia o fibrilación ventricular idiopática, y otra vez idiopática significa que no sabemos por qué ocurre, pero algún día de pronto se sabrá, y casos con hipertensión pulmonar. La disección y la ruptura aórtica en pacientes con síndrome de Marfan, válvula aórtica bicúspide, coartación de la aorta. En todos estos el común denominador es la dilatación de la aorta que la predispone a ruptura. La frecuencia de causas de muerte súbita, en este orden, la más importante, cardiomiopatía hipertrófica, seguida por arritmias, commotio cordis, anomalía coronaria, enfermedad coronaria y ruptura aórtica. Entonces los líderes, los que más hay que pensar es cardiomiopatía hipertrófica y arritmias. ¿Qué podemos hacer nosotros como médicos? Tratar de detectar el paciente que está a riesgo, y también a nivel de salud pública, digamos, implementar medidas para que cuando ocurra un caso de estos haya la posibilidad de hacer una reanimación exitosa.
En cuanto a la prevención primaria, que es la identificación del paciente a riesgo, se puede aprovechar en una visita de rutina cuando vemos un paciente por primera vez. Parte del examen y de la interrogación es sobre historia familiar, causas cardíacas potencialmente fatales, pero sobre todo se debe hacer énfasis en esto en pacientes que vienen para evaluación antes de participación en actividades deportivas, porque estos pacientes van a estar sometidos a un riesgo aumentado. El riesgo aumenta casi 3 veces cuando la persona hace ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos para evaluarlos? La historia clínica, obviamente el examen físico y el electrocardiograma. Respecto al electrocardiograma hay un poquito de controversia. Vamos a hablar un poquito de la experiencia en Italia, donde el electrocardiograma es obligatorio, versus otros países en los cuales cada médico hace lo que quiere. La importancia otra vez del examen físico, el electrocardiograma. La experiencia italiana muestra de que si las personas saben leer el electrocardiograma pueden seleccionar pacientes con anormalidades electrocardiográficas que significan que están a riesgo de muerte súbita. Esto es un ejemplo de lo que pasó en Italia. La línea roja es la incidencia de muerte súbita en atletas y la azul en personas de población general. Cómo desde que implementaron el programa de examen físico más electrocardiograma lograron bajar la incidencia, ahora están a la par. Pacienticos para prevenir el commotio cordis, se puede usar chalecos protectores, todavía no hay chalecos adecuados. Una vez que se detecta el problema, el paciente de riesgo se remite al cardiólogo, el cardiólogo tiene la obligación de encontrar si hay patología real o no, y si la hay, ese paciente tiene que ser restringido de actividades deportivas, y si se encuentra una causa, tratar la causa. En el paciente que tiene muerte súbita y se reanima, pues se hace un enfoque parecido de historia personal, examen físico, laboratorio, sobre todo problemas electrolíticos agudos o drogas, y de resto la evaluación cardiológica completa. Incluye inclusive análisis genético. La prevención secundaria, lo ideal sería instalar desfibriladores automatizados en sitios donde hay actividades deportivas, y eso en Estados Unidos está aumentando y ya hay reportes de casos exitosos reanimados en el momento. Esto es importante, es la última diapositiva. Pacientes que fallecen, la historia no termina allí, porque si ha fallecido súbitamente puede tener una patología que afecta genéticamente a sus familiares. No, que lo primero que hay que hacer con este paciente es averiguar otra vez cuáles fueron las circunstancias, hacer una autopsia convencional. La autopsia puede ayudar a encontrar cardiomiopatía hipertrófica o dilatada, anomalías coronarias, anomalías de la válvula aórtica, pero si la autopsia convencional no muestra nada, hay que pensar de que pudo haber sido un problema estos de arritmias, de causas genéticas, una chanelopatía, y lo que se puede hacer ahora es obtener tejido del paciente o del que ha fallecido para hacer lo que se llama autopsia molecular, tratar de encontrar si hay alguna mutación para hipertrofia hipertrófica o para chanelopatías, y si se encuentra, entonces analizar a los parientes en primer grado y algunos dicen hasta el segundo grado. Si eso no es posible, hay que hacer un examen cardiológico adecuado de los pacientes en primer grado, que incluye electrocardiograma, buscando por lo que mencionamos antes, ecocardiograma, buscando por la cardiopatía hipertrófica, teniendo en cuenta de que si los niños, los jovencitos tienen un ecocardiograma normal, no significa que no puedan tener cardiopatía hipertrófica, la cual se puede desarrollar en los años siguientes. Entonces estos pacientes necesitan un seguimiento prolongado. Y lo que decía, si se puede hacer análisis genético, que incluye un pedigrí, historia genética y el análisis de ADN. En conclusión, la participación en deporte se asocia a un riesgo aumentado de muerte súbita. La evaluación médica completa antes de la participación puede identificar sujetos a riesgo. La detención temprana y el manejo de patología cardíaca puede reducir la incidencia de muerte súbita. Y hay necesidad de educar más a la gente y tratar de tener más disponibilidad de desfibriladores automatizados en sitios de alto riesgo para una respuesta rápida y eficaz.